El 7 de octubre de 2023 se convirtió posiblemente en el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Algunos, intentando transmitir la magnitud de lo sucedido, afirmaron que aquel ataque terrorista de Hamás fue el 11S de Israel. Pero lo aclaró en su momento el presidente Biden. Para una nación del tamaño de Israel, aquello equivalió a que el 11S hubiera ocurrido 15 veces en un solo día. Han pasado 2 años desde aquel ataque sin precedentes, 2 años desde que comenzó la guerra en Gaza, las operaciones del ejército israelí, la negativa de Hamás a rendirse y a liberar a todos los rehenes, y 2 años de bombardeos, muertes, desplazamientos forzados, hambruna, 2 años con una creciente presión internacional, pero también interna, contra las acciones del gobierno israelí. Los conceptos crímenes de guerra y contra la humanidad están sobre la mesa, y a la denuncia de un genocidio en marcha se han ido sumando cada vez más voces. Surgen muchas preguntas. ¿Estamos realmente ante un genocidio? ¿Qué busca Benjamín Netanyahu? ¿Qué apoyo tiene Hamás entre los palestinos? ¿Y Mahmoud Abbas? ¿Sigue siendo viable la solución de los dos estados? ¿Qué rol desempeña Estados Unidos? ¿Cuáles son los precedentes históricos de lo que está ocurriendo? Hoy nos espera una tertulia que no se pueden perder. Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en B1 Media, tercera entrega de este espacio dominical, de esta tertulia dominical. Gracias por su confianza. Hoy tenemos un tema polémico, apasionante. Yo creo que es una tertulia que deben escuchar sí o sí. Antes de entrar al fondo de la cuestión y a todos los matices que vamos a ir hablando, les presento a mis panelistas, que es, como saben, la palabra elegida para presentarlo siempre. Tengo aquí a mi lado a don Alberto Garino. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por tu invitación. Los espectadores de B1 lo conocerán mucho. Sí, tienen que estar aburridos de verlo por aquí. Aburrido nunca. Aburrido nunca, Garín, que saben que presenta pedazos de historia. Eso es. Presenta y dirige pedazos de historia. Ambas facetas. Eso es. O sea que tiene además una legión de seguidores. Al parecer. No, yo confirmo que tiene una legión de seguidores. Muy bien, muy Lo bien. veremos en los comentarios de este vídeo en YouTube. A mi otra vera está Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación, encantado. Ricardo es profesor de la Universidad CEU San Pablo. Así es. Aparte es autor de un libro, yo creo que puede ser interesante para este caso, o no, ya lo veremos, que se llama El genocidio armenio, editorial... En editorial Última Línea. Última Línea. Al otro lado de Alberto está Javier Venegas. ¿Qué tal, Javier? Pues encantado de estar aquí con tan gráficos compañeros. Tan ilustre compañía. Javier es publicista, es editor, es escritor, Sí. Colabora en The Objective, es Colaboro en muchos sitios. disidentia, Sí, bueno, soy pluriempleado, pluriempleado, como los tiempos. como los tiempos mandan. Yo creo que es más raro ser empleado solo. Sí, Hay yo que no ser- he visto ninguno todavía. Son raros, ¿eh? Y al otro lado de Ricardo está Ignacio Zembrero. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Ignacio es periodista además de larga trayectoria, que se dice. Esto Demasiado larga. no, demasiado largo nunca, Ignacio, no me seas así. Fue corresponsal además en Oriente Hace muchos años. muchos años, pero es conocedor también sobre todo del norte de África, los países del norte de África, en particular de Marruecos, también Argelia, y colabora en La Sexta, escribe en El Confidencial, o sea que nos fiaremos siempre de su criterio. Pluriempleado. Pluriempleado también, estamos cosas en esta todavía. mesa de pluriempleados. Bueno, vamos a la materia porque hay muchos asuntos sobre la mesa del pasado, de lo que está por venir, pero vayamos a una cuestión que está en el tablero político nacional e internacional. El asunto es Israel, Palestina. Hemos visto cómo varias naciones se han ido sumando al reconocimiento del Estado palestino. España lo hizo en mayo del 24, pero estas últimas semanas se han ido sumando Reino Unido, Canadá, Portugal, Australia, Francia, Bélgica, Luxemburgo. Y este reconocimiento, que es más simbólico que otra cosa, entiendo, viene cuando el gobierno de Israel, digamos que ha intensificado su ofensiva para tomar Gaza, y viene tras unos últimos meses donde la palabra genocidio, el término genocidio, está cada vez más presente en la conversación mediática, en la conversación pública. Ya en diciembre del 23, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Penal Internacional de Justicia, pero ha sido durante estos últimos meses cuando se han sumado más organismos, ¿no? Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organizaciones de derechos humanos israelíes, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, esa comisión independiente nombrada
por la ONU. Hay, como digo, muchos temas y los hablaremos todos. Hablaremos de Hamás, hablaremos de qué quiere Netanyahu, hablaremos del papel de Estados Unidos, hablaremos, y ahí Karim yo creo que nos puede ilustrar mucho del pasado y de lo que el pasado nos muestra sobre este presente y que tiene que ver con este conflicto. O sea que también será ilustrativo y seremos ilustrativos, intentaremos en este asunto, pero la primera pregunta de todas es, yo creo que una que tiene peso y por ahí abrimos la conversación, ¿no? Si es para vosotros, si Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Empiezo, si te parece, con Ricardo. Yo creo que no. El delito internacional de genocidio, el ilícito internacional de genocidio, exige una intención específica de acabar con un grupo o con una parte del grupo en cuanto tal grupo. Es decir, la jurisprudencia internacional no asocia automáticamente el elevadísimo número de muertes civiles que se están produciendo. Luego podemos entrar en las tácticas de combate que emplea Hamás precisamente para aumentar el número de víctimas civiles, por ejemplo, la ocultación en hospitales, la ocultación en guarderías, en emplazamiento de plataformas de lanzamiento de cohetes en instalaciones civiles. La jurisprudencia internacional, digo, no asocia automáticamente el elevadísimo número de víctimas civiles con el ilícito internacional de genocidio. Habiendo dicho esto, hay otro debate que el otro día, además, Ignacio Zembrero en redes sociales lo planteaba y a mí me parece un debate razonable para plantearlo, que es que la Corte Penal Internacional, cuando ha tenido que dictar resoluciones a propósito de esto, ha manejado dos términos: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Corrígeme si me equivoco, Ignacio, pero creo recordar que sí lo planteabas. Con lo cual, claro, da la impresión de que o hay genocidio o no hay genocidio, y si no hay genocidio es que no hay nada. No, hay categorías que se tienen que manejar y hay contendientes que tienen responsabilidades. El caso de Hamás, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se utiliza una instalación civil para un uso en el caso de un conflicto armado, por ejemplo, utilizas una escuela como arsenal o como puesto de observación para atacar al enemigo, o emplazas armamento en una instalación civil, por ejemplo, en una guardería, quien comete el ilícito internacional, el crimen de guerra, o incluso puede llegar a cometer crimen contra la humanidad, es quien lo utiliza, no quien ataca el objetivo que de ser civil ha pasado a utilizarse con fines militares. Bueno, de hecho, hago un apunte, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y contra el que fuera el ministro de Defensa, el señor Yoav Gallant, de Defensa de Israel, pero también, por esos crímenes contra la humanidad y de guerra, también lo incluyó a líderes de Hamás. Sí. Creo que, no sé si dos de ellos estaban ya muertos, han sido asesinados por el ejército de Israel. Alberto, ¿para ti hay un genocidio ahora mismo? No, para mí no hay un genocidio, y creo que es un término que estamos utilizando de manera, me voy a permitir la expresión, frívola. Sí. O sea, hemos decidido aplicar el término genocidio, no estoy pensando solo en el caso de Israel, sino en muchos otros conflictos contemporáneos o históricos, donde, y creo que Ricardo es quien mejor nos lo puede contar, el término genocidio se forjó precisamente por el genocidio de los armenios. Sí. O sea, Rafael Lemkin. es esa intención manifiesta del gobierno turco durante la Primera Guerra Mundial de querer exterminar al pueblo armenio. Y aquí es interesante qué significa ser armenio, porque claro, cuando uno ve la definición jurídica de genocidio empiezan a dar un montón de variantes donde podemos incluir, el que se reconoce como armenio, porque habla ese idioma, porque practica la religión propia de los armenios, porque es identificado por todos los demás como armenio, a partir de rasgos lingüísticos, culturales, religiosos, los que quieras. Entonces, cuando hay esa intención manifiesta de querer exterminar al grupo, ahí estamos hablando de genocidio. Y como muy bien señala Ricardo, cuando lo que tenemos son acciones de guerra en las cuales hay una serie de víctimas colaterales que pueden ser muy numerosas, tenemos que ver de qué figura jurídica estamos hablando, porque hasta qué punto esas víctimas son víctimas consecuencias de la acción de guerra o son víctimas que van más allá de esa acción de guerra. Entonces creo que estamos utilizando de una forma excesivamente abusiva el término de genocidio, y no solo en el caso de Israel, sino en otros muchos ejemplos. Ignacio, ¿para ti hay un genocidio ahora mismo en Gaza? Para mí es legítimo hablar de genocidio, al margen de la realidad sobre el terreno, sobre la que podemos entrar en detalles. Lo ha empleado la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha empleado ese término. Una comisión independiente de Naciones Unidas también ha hablado de genocidio, y aquí el presidente del gobierno pronunció esa palabra por primera vez en julio en el Congreso, y después hemos visto que no solamente otros políticos de izquierda, sino ya tenemos 3 presidentes autonómicos del Partido Popular, Extremadura, Galicia y Andalucía, que han asumido la palabra genocidio.
Yo, por tanto, me parece legítimo hablar de genocidio. Creo que además, en buena medida, la realidad sobre el terreno se corresponde con un genocidio, pero yo no la empleo porque tenemos una, digamos, una imputación, una acusación por parte de la Corte Penal Internacional que habla de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Ya me parece brutal, es algo muy parecido además. Es por esto está imputado Netanyahu, por eso cuando ha ido hoy a Naciones Unidas no ha evitado sobrevolar el espacio aéreo de España y de Francia, y está imputado en definitiva por algo muy parecido a lo que está imputado también Vladimir Putin, pero desde hace ya más tiempo, desde 2022. Y la Corte debe, por otra parte, seguir investigando para ver si, como lo ha pedido entre otros Sudáfrica, hay que imputarle también o no por genocidio. Bueno, por todas estas razones, insisto, me parece legítimo emplear esa palabra, pero yo por ahora, cuando escribo, ya me parece más que suficiente hablar de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que es lo que se le reprocha a Netanyahu, y por eso hay una orden de arresto internacional que él va sorteando cuando viajó a Hungría, y hoy cuando ha viajado a Nueva York también la ha ido sorteando, bueno, alargando los trayectos en avión para no pasar por un país que sea miembro de la Corte Penal Internacional. Javier. Yo taxativamente creo que no. Creo que me parece bien que haya personas, no me parece bien, me parece que es legítimo por su parte que haya 3 presidentes autonómicos del PP, como puede haber un Starmer decir que es un genocidio, es decir, son valoraciones que hacen ellos con la responsabilidad que conlleva hacer semejante afirmación. Yo creo que la situación de Gaza es muy desconocida para el gran público, la situación de Gaza en la actualidad, o digamos en el momento en el que se produce en el ataque del 7 de octubre, creo que es desconocida incluso para Israel. Era desconocida hasta qué punto lo que es esa zona que llamamos la ciudad de Gaza estaba infectada de combatientes de Hamás. Los servicios de inteligencia independientes, no hablamos del israelí, no hablamos del Mossad, estiman que en ese momento, y ahora posiblemente poco más o menos igual porque ha habido reclutamientos recientes, había en torno a unos 50.000 combatientes. Es decir, no estamos hablando de logística, no estamos hablando... Es decir, para que nos hagamos una idea de un lugar tan pequeño, la densidad que puede ser 50.000 combatientes armados, es el ejército español, que se supone que es uno de los ejércitos, el cuarto de Europa, si hablamos de combatientes, tiene en torno a unos 32.000. Es decir, lo que son tropas de primera línea. Es decir, en Gaza la situación se había descontrolado hasta tal punto que aquello básicamente es un avispero. Es un avispero y además está trabajando exclusivamente para aniquilar a Israel. Es decir, toda esa fuerza que está ahí no está de forma aleatoria, no es que haya un grupo, una distinción muy clara entre un puñado de terroristas y luego el resto de la población, sino que hay una infraestructura enorme. Y a mí lo que me tiene fascinado, y yo creo que le pasa igual que a los israelíes, es la ceguera de Europa. Es decir, para mí Europa es un continente ahora mismo incapaz, bueno, ya lo decía Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, que Europa había sido el arte y la guerra, entonces que desde que no hay guerra pues tampoco hay arte, desde que Europa es antropológicamente incapaz de combatir, ¿no? Y yo creo que Europa es incapaz de entender que estamos hablando de una guerra de una naturaleza existencial, realmente existencial. Nos puede parecer exagerado, pensamos que ellos tienen tanques y los otros pobrecitos, pero yo creo que no se puede hablar de genocidio. Para mí hablar de genocidio es precisamente dar un espaldarazo a esos 50.000 combatientes de Hamás que están ahí precisamente para intentar no hacer lo que hicieron el 7 de octubre, sino hacerlo todas las veces que sea necesario y a gran escala. Esa es la vocación que hay ahí. No ver eso cuando se analiza la naturaleza de esta guerra, es una guerra urbana. Yo me interesa el tema de la guerra urbana, lo he estudiado, y estamos ante una guerra urbana de unas características muy especiales, muy difíciles, y en las que hablar de crímenes de guerra, como en toda guerra, seguramente los hay, pero hablar de que esa guerra en su conjunto es un crimen de guerra me parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. ¿Creéis entonces que el término genocidio, digamos que hay un abuso? Yo creo que es lo que la mesa más o menos
No. No hay un abuso del término... No, me parece legítimo. Yo no lo empleo porque me basta con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero me parece absolutamente legítimo hablar de genocidio como lo hacen altos funcionarios en una comisión independiente de Naciones Unidas o como lo hacen algunos gobernantes. Estamos hablando de que ha muerto aproximadamente, y esto es una cifra que ha dado el que fue jefe de Estado Mayor del ejército israelí hasta principios de este año, hasta enero, ha muerto o está gravemente herida el 10% de la población de Gaza. La propia cifra que está dando Hamás, las autoridades sanitarias de la franja, que están en manos de Hamás, evidentemente, está dando una cifra que ronda ya los 70.000 muertos, pero que una serie de estudios científicos, puedo entrar a explicar por qué, evalúan, sin ir más lejos, The Lancet, una revista prestigiosa, evalúa que está muy por encima de la cifra que está dando Hamás, probablemente un 40% por encima. ¿Por qué? Porque además de toda la gente que ha muerto bajo los bombardeos, que está sepultada por los escombros, etcétera, etcétera, hay mucha gente que ha muerto porque simplemente no ha podido tener la atención médica necesaria cuando estaba yendo a diálisis, cuando estaba recibiendo quimioterapia, etcétera, etcétera, o porque ha parido en unas condiciones infrahumanas. Y todo eso, por tanto, el número real de fallecidos civiles es probablemente mucho más alto del dato que está dando Hamás. Y esto que dice The Lancet más o menos coincide con lo que ha dicho este general israelí, que es jefe de Estado Mayor, Halevi, que habló de 10% de la población. Estamos hablando de una población de 2.200.000 personas aproximadamente, 2.250.000 cuando empieza la guerra, pues estamos hablando de que el número de heridos y de muertos está en esa cifra. Heridos y muertos, no, ahí lo incluyo todo. Por tanto, yo no lo empleo, pero me parece muy legítimo que se utilice la palabra genocidio y no estoy en absoluto de acuerdo con ninguno de mis contertulios que se resisten a emplearla. Yo no lo empleo porque me atengo al vocabulario de la Corte Penal Internacional, que me parece un órgano de fiar y me parece, cuando se puso en marcha, pues un gran avance para la humanidad que hoy en día Estados Unidos, la administración Trump, está torpedeando, aunque no forma parte de la Corte. Hay derecho de réplica, digo, para quien quiera... No, yo creo que es muy legítima su opinión. Es una opinión... hay un estudio bastante interesante sobre cómo detectar, de alguna manera, aunque es imperfecto, si se está produciendo realmente, a qué nivel se está produciendo una matanza, podemos decirlo así, ¿no? En una población, y es identificando el aumento de enterramientos por superficie. Es lo que se hizo la ciudad de Mariupol, por ejemplo, que vivió unas circunstancias bastante parecidas. Hay quienes dicen que no tan parecidas, en el fondo eran bastante parecidas, porque de hecho incluso decían, no puedes compararlo porque allí podían ir a enterrar a la gente, no es verdad. Y pudieron salir de la ciudad. Sí, y bueno... Rusia permitió la salida de civiles. Sí, y está permitida la salida. Eso habría que preguntarle a Hamás por qué no está permitida la salida. Y a Egipto. Y habría que preguntárselo, pero... Es que nos gustan mucho los pánicos morales, ¿no? Es decir, enseguida usamos las cifras, las situaciones, como somos incapaces de abarcar, y yo lo comprendo, a mí me pasa también, lo que puede ser una guerra, es algo que para nosotros es durísimo. Es decir, la realidad de la guerra es algo muy difícil de asumir. Yo creo que ninguna persona en realidad lo puede asumir hasta que está allí y cuando está allí vuelve loca. Entonces, y manejamos mucho las cifras, utilizamos, digamos, un poco el peso de la carne humana, ¿no?, en la balanza para hacer juicios sumarísimos o juicios, a mi juicio, a mi entender, dicho así, con todo respeto, groseros, o sea, como muy un juicio moral, básicamente, ¿no? Y no estamos sobre el terreno, no vemos, por ejemplo, en Faluya, que también fue otra situación, no se produjo, se pudo haber producido una matanza generalizada, pero se permitió y se organizó la salida de los civiles. Es decir, Israel, como ejército, está aplicando unas medidas de combate urbano que ningún ejército del mundo ha empleado todavía a la hora para preservar, digamos, intentar salvaguardar o disminuir los daños colaterales. Es el único ejército del mundo. Es decir, ¿quién va a hacer una operación en una zona concreta de Gaza y avisa con antelación para que se entere tu enemigo, pero sobre todo los civiles, del lugar, de la hora y de las zonas más, de las rutas más adecuadas para evacuar o para salir de allí o más seguras? Eso está haciendo constantemente, poniendo en riesgo a sus propios soldados, poniendo en riesgo porque ellos están teniendo muchas bajas. Entonces yo creo que
es que es muy complicado, yo no entiendo, entrar a entender lo que está ocurriendo en Gaza desde la perspectiva lejana de los datos, al peso, y de la mentalidad europea que es incapaz, y lo hemos visto en Ucrania, es incapaz de defender nada. O sea, es decir, no asumimos en la última encuesta sobre la voluntad de defender sus propias naciones de los europeos, daba miedo porque aquí no nos va a defender nadie, ¿no? Ricardo. Sí, a ver, yo no tengo tanto una resistencia, sino más bien una objeción de naturaleza jurídica. La jurisprudencia internacional, tanto de los tribunales anteriores a la Corte Penal Internacional, el Tribunal Especial Penal para la antigua Yugoslavia, Tribunal para Ruanda, exigen, para considerar que hay genocidio, una intención específica de acabar con un grupo o con una parte de un grupo en cuanto tal. Lo explicaba muy bien el profesor Garín a propósito de los rasgos que caracterizan a un grupo. Creo que en este caso, este panorama espantoso que ha descrito Ignacio Zembrero, del número de muertos, del número de heridos, viene condicionado directamente por el tipo de guerra que jamás está librando. Exacto. Y me parece que en esto la observación que ha hecho Javier Venegas merece que nos detengamos un instante, porque yo estoy de acuerdo contigo, y creo que de alguna manera también con Ignacio, en que estamos viendo un tipo de guerra nueva. Estamos viendo un tipo de enfrentamiento de naturaleza urbana. Mencionabas el caso de Faluya. Lo que ocurre es que es verdad que el armamento, los medios con los que cuenta jamás se ha estado preparando para una guerra contra Israel durante muchos años. Hay que pensar que Israel se retira de la Franja de Gaza en el año 2005, en la llamada desconexión, con una enorme tensión en el seno de la sociedad israelí que se oponía de alguna manera a la presencia de los colonos, pero también había una parte de los colonos que querían permanecer. Fue un tiempo buscativo, etc. Fue un tiempo de mucha tensión en la sociedad israelí. Finalmente se produce la desconexión, Israel se retira, Hamás termina a partir del 2007 en control total de la franja, y desde entonces emplea todos los recursos de que dispone a prepararse para las hostilidades sistemáticas contra Israel. Antes Javier Venegas describía el número de terroristas de Hamás, de hombres armados. Yo querría reflexionar un instante sobre la infraestructura de túneles. 600 kilómetros de túneles. Absolutamente. Jamás la Franja de Gaza está horadada. Y además, vetados a los civiles. Sí. Es decir, no pueden cobijarse en ellos. Tienen prohibido. No, esto es de Hamás. Luego, las capacidades tanto de cohetes como de misiles. Los misiles tienen un sistema de guiado. La creciente influencia cada vez mayor de los sectores que, en lugar de querer desarrollar la Franja de Gaza y gobernar en la Franja de Gaza, querían utilizar Gaza únicamente como un territorio para atacar a Israel, que termina llevando, después de sucesivos atentados terroristas, ofensivas de cohetes, etcétera, termina con los atentados terroristas del 7 de octubre. Y un elemento sobre el que creo que merece la pena detenerse a reflexionar, a propósito precisamente de la noción de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es la ocultación sistemática de los combatientes entre la población civil no combatiente. El emplazamiento de arsenales, puestos de lanzamiento, puestos de observación, centros de inteligencia, centros de mando en instalaciones civiles, hospitales, guarderías, colegios, viviendas. Fíjate mezquitas. Que no, desde luego, no, pues, edificios religiosos, etcétera. Pero no hay una decir, sola mezquita que no tenga un pasadizo jamás. Que hay un punto en el que parte de la táctica de combate de Hamás es el ocultamiento entre la población civil. Sí, podemos decir que las primeras víctimas de Hamás también básicamente son el propio pueblo palestino. A ver, no lo querría decir de un modo efectista, podríamos plantearlo así. Lo que pasa es que inmediatamente después tendríamos que plantear, allí hay combates constantes con tácticas que tratan de utilizar a la población civil como un escudo humano, y por lo tanto estas bajas son de alguna manera, no diré deseadas, aunque creo que hay un elemento político del que lo hablaré, no diré que son deseadas, pero son asumidas. El uso, por ejemplo, de las ambulancias para ocultar y para transportar armamento y para transportar hombres armados. Decía antes lo de la política, porque aquí al final hay un elemento que viene de la Guerra Fría, que es la idea de que una democracia no va a poder soportar el desgaste que supone el sufrimiento de la población civil, aunque la población civil sea la población civil del enemigo o del oponente. La elección es la guerra de Vietnam. Es decir,
las campañas masivas de bombardeos sobre la selva, el uso de napalm para el incendio de las aldeas de Vietnam, terminó produciendo un desgaste en la sociedad estadounidense que terminó viendo a su ejército como un ejército de asesinos. Este principio que se da en la guerra de Vietnam se dio también en la guerra de Argelia de alguna manera con el uso de la tortura, estoy seguro de que Ignacio Zambrano esto lo recuerda, de la tortura deslegitima la presencia o la pretensión francesa en Argelia con independencia de los títulos que pudieran pretender exhibir, y eso se termina prolongando hasta nuestros días. Es decir, llegará un momento en el cual una democracia, la ciudadanía no podrá soportar las imágenes del sufrimiento de los civiles, de los ancianos, de las mujeres, de los niños, de los hombres desarmados. Y este sufrimiento enervará o de alguna manera impedirá la prosecución de las hostilidades, y de tal manera el que pueda soportar mayor nivel de sufrimiento será el que termina apareciendo como ganador. Esta es la táctica de Hamás. Y hasta ahora hay que reconocer que le está dando ciertos resultados. Nunca hemos visto, por ejemplo, manifestaciones en apoyo de Hamás como las que se han visto en el continente europeo en los últimos 2 años, por ejemplo. Alberto. Bueno, yo quisiera negar la mayor de Ignacio, pero no quitándole la razón. Uno de los problemas que tenemos en este tipo de conflictos son las cifras per se. O sea, ya el hecho de considerar que hay 2.200.000 habitantes en Gaza es a partir de que cuenta, ¿vale? O sea, ya ese punto de partida que parece evidente es el primero que yo cuestionaría. Cuando yo trabajaba en Jerusalén, para los territorios palestinos, recuerdo la facilidad con la que los números aumentaban de una forma gratuita. Gente que estaba desplazada fuera ya del lugar en el que supuestamente tenía que estar radicada, gente que directamente había salido de territorios ocupados. Entonces, era un porcentaje importante en relación a las cifras oficiales que podía manejar la autoridad palestina o que podíamos manejar, en este caso, desde el gobierno de España. Pero eso no quita, y es por eso que digo que no le quito la razón a Ignacio, que me da igual si son 40.000 muertos, 400.000 o 4.000. O sea, el problema está en que no hemos planteado la pregunta correcta y nos hemos quedado en este debate semántico de si es o no es genocidio. La cuestión es por qué Netanyahu ha decidido continuar la guerra como la ha continuado, sabiendo el coste que iba a suponerle para la sociedad israelí continuar la guerra de esa manera. Claro, que la pregunta sería hasta cuándo llega el legítimo derecho a la defensa de Israel, ¿no? Entonces, es cierto que tras el 7 de octubre hay una operación militar que trata de mostrar una reacción eficiente por parte del gobierno de Israel frente a un fallo notable de seguridad con el asalto de Hamás a los kibbutz y al festival de música más allá de la frontera de Gaza, pero también es evidente, y lo habéis comentado vosotros, que si estamos hablando de una guerra urbana, inevitablemente la cantidad de bajas que iba a tener era importante, pero es que al mismo tiempo, durante esta guerra, Israel ha demostrado que es capaz de capturar a toda la jerarquía de Hezbollah en el Líbano e eliminarla. No podía practicar el mismo tipo de medidas en el caso de Gaza una vez que entiende que ha entrado en la telaraña de esa guerra urbana. Entonces, de nuevo, el problema no es si es genocidio o no es genocidio, el problema es hasta dónde quiere empujar esta guerra Netanyahu y, por tanto, cuál es el resultado que puede esperar de seguir ofreciendo, y aquí le doy la razón a Ricardo, de seguir ofreciéndole víctimas a Hamás para seguir reforzando su discurso. Ignacio, Javier, ¿hay pendientes? ¿Quién quiere empezar? No, yo me gustaría decir que hablaríamos quizás con mayor conocimiento de causa si la prensa internacional hubiese podido acceder a Gaza. Yo, que he trabajado en Líbano parcialmente o totalmente, zonas totalmente ocupadas por Israel, estoy hablando de hace muchos años, me he movido con relativa libertad, sometiéndome a controles, pero me he movido con relativamente libre, tanto por parte de palestinos, de Hezbollah, como del propio ejército israelí. De hecho, he transmitido crónicas sobre determinadas acciones que sucedieron en Líbano desde un centro de prensa israelí. Eso era el Israel de hace unos cuantos años. Hoy en día es absolutamente inimaginable. Netanyahu no ha permitido, lo anunció que lo iba a hacer, pero no lo ha hecho. No ha permitido a la prensa internacional acceder a Gaza, excepto casos muy contados de periodistas empotrados en carros de combate israelíes. Pero los podemos contar con los dedos de las 2 manos, los que han podido acceder en esas condiciones. Por tanto, ahí hay un cierto déficit de información y probablemente algo que tiene que esconder Israel. Después me gustaría recordar lo que es Gaza, donde yo estuve hace muchos años. Es un territorio que tiene el tamaño
de la ciudad, no de la provincia de Málaga. Para ser exactos, tiene 10 kilómetros cuadrados más que la ciudad de Málaga, no la provincia. Es decir, es un territorio muy pequeño. Las cifras sobre la población son las que ha dado normalmente Naciones Unidas, entre 2.200.000 y 2.300.000. Sí, ya sé que Naciones Unidas están muy desprestigiadas, pero de todas formas es el dato que tenemos, eso es. Es decir, que tenemos una concentración de habitantes por kilómetro cuadrado que no se da en ningún lugar de Europa. Más de 6.000 Ni- personas. ¿eh? Más de 6.000 personas. No se da en Barcelona y no se da en París, que son los lugares donde hay más concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que ir a ciudades asiáticas para encontrar tal concentración de habitantes. Así que cuando me habláis que jamás está entre la población civil, es que no tiene otro sitio donde ir. Bueno, la playa, sí, pero es que no tiene otro sitio donde ir. Es verdad que la ciudad estaba trufada de túneles y es verdad que muchos túneles acababan o desembocaban en hospitales, mezquitas y muchas casas particulares. Eso es absolutamente cierto y que los han estado construyendo durante años porque era la manera de defenderse. Ahora, defenderse ante los ataques de Israel, y es verdad que muchas veces era el propio Hamas o la Yihad Islámica los que tomaban la iniciativa de atacar. Pero el número de civiles muertos es altísimo. Es altísimo, aunque se den esas circunstancias. Evidentemente Israel no ha hecho grandes esfuerzos. Sí, ya sé que de vez en cuando lanza unas hectovillas en árabe y les dice que en media hora se tienen que ir, pero eso es básicamente, déjame acabar, eso es básicamente propaganda. Eso es básicamente propaganda para que lo sepamos fuera. Pero básicamente hay unos testimonios de soldados israelíes que han contado, hay vídeos en los que se les ve hablar y decir que se han utilizado los israelíes dentro de Gaza a escudos humanos, a civiles palestinos que han puesto delante cuando avanzaban. Estamos hablando, también cifras de Naciones Unidas y de algunas ONGs, una proporción de 7-8 civiles por cada combatiente muerto. Por cierto, no eran 50.000, pero eran muchos los combatientes, pero no eran 50.000. No, pero eran muchos, eran probablemente más de 30.000, sin lugar a dudas. Hoy en día son menos, porque evidentemente han reclutado, están reclutando. La gente hay que formarla, no se improvisa. Bueno, pero los tienen reclutados, y además de peor calidad. Tienen unos métodos para comunicarse muy complicados, para no ser interceptados, todo esto. Sí, pero que han reclutado entre 8.000 y 15.000. En todo caso, que los israelíes han utilizado a civiles palestinos como escudos humanos. Hay testimonios de soldados israelíes. Afortunadamente el ejército israelí no es del todo, hay una parte profesional, pero hay otra que no lo es. Y los reclutas muchas veces, cuando acaban de ser reclutados y vuelven a la vida civil, cuentan cosas. Y ahí tenemos testimonios abrumadores sobre cuál ha podido ser el comportamiento del ejército israelí dentro de Gaza. Proporción altísima de civiles con relación a los combatientes, y dentro de los civiles estamos hablando de un 65% aproximadamente de mujeres y de niños. Y ya con esto acabo. En Gaza, en no llega a 2 años de guerra, han muerto más niños que en toda la guerra entre Ucrania y Rusia. Repito, han muerto más niños que en toda la guerra entre Ucrania y Rusia. No cuento, por supuesto, los niños que Putin ha secuestrado y se ha llevado a Rusia. Eso es otra historia. 1.200.000, ¿no? Están vivos. No creo que sean tanto ni muchísimo menos. Sí. No creo que sean tanto ni muchísimo menos. Pero ha habido un secuestro de niños por parte de Rusia. Pero ha habido un secuestro. Están vivos. Aquí están vivos, ¿no? Repito, han muerto más niños. No sabemos dónde han muerto más niños en Gaza en menos de 2 años que en toda la guerra. No sabemos si están vivos o no los niños de Ucrania porque no hay fe de vida. Entonces no sabemos, entre otras cosas, porque muchos de esos niños que han sido secuestrados fueron secuestrados poco antes de que, con el tiempo, ya son mayores de edad, y se ha descubierto el caso de que los están mandando al frente con las tropas rusas. Decías no, ¿a qué de lo que decía ahí? No, es decir, no es verdad que... de hecho uno... hace poco un experto explicaba un poco las medidas de aviso que utilizaba el ejército israelí para avisar de que iban, así directamente, vamos para allá. Y ponía el ejemplo de decir que antiguamente se lanzaban octavillas desde los aviones, precisamente. Hay alertas en los móviles, sí. Y entonces él hablaba que en la situación actual no es así. De hecho, el ejército israelí... Hay alertas en los móviles, pero no tienen batería ya, porque no tienen dónde cargarla. Que no es verdad. Sí. Que no es verdad. Es que no es verdad. Es que por eso digo que hay que
mi opinión es que es una guerra muy complicada y hay que estar en la información, hay que trabajarla muchísimo. Dejen a los periodistas entrar. Perdona, Dejen a sí, los pero vamos a hablar de lo que estamos hablando. Luego hablamos de los periodistas, pero ahora voy a... No, es una forma de conocer, de tener... Yo voy a decir, no, es que hay más gente dentro, más periodistas y más gente de lo que parece, ¿vale? No, periodistas de la prensa internacional no. Que Sí, termine, sí, que termine Javier y ya seguimos. Sí, bueno, vamos a ver si puedo arrancar. Es decir, la Gaza recibe diariamente 15 millones de litros de agua para el abastecimiento del agua corriente, del agua sanitaria. ¿Y lo recibe de dónde? De Israel. La conexión eléctrica, la cobertura eléctrica que tiene ahora mismo Gaza viene de Israel. Es decir, y no se interrumpe la conexión eléctrica, salvo que caiga una bomba en algún sitio y se vaya, digamos, los plomos de esa zona, por así hablar. Entonces, es decir, la intención de exterminio es incompatible con el hecho que tú sigas suministrándoles el agua, sigas suministrándoles la luz, incluso buscándoles pasillos de evacuación hacia el sur de Gaza, hacia la zona sur, que es lo que están haciendo. ¿Quién no impide la evacuación? ¿Quién impide la evacuación de Gaza? Y eso lo puede decir desde un militar profesional que esté allí hasta el recluta más rebotado que haya visto cosas espantosas. Quien impide la evacuación de Gaza es Hamás. Es Hamás, es decir, quien incumple la principal regla de la guerra para que sea, digamos, entre comillas, legal, la principal regla de la guerra es la diferenciación, la distinción de los combatientes. Esa es la regla fundamental de cualquier guerra, de cualquier conflicto, según el derecho internacional. Esa diferenciación, que es la base de todo, que es lo que no evita, pero sí ayuda muchísimo a evitar las bajas civiles, es la primera regla que rompe sistemáticamente Hamás. No existe diferenciación. En cuanto a si es un combate, un genocidio, yo animo al público, que es algo muy fácil de hacer, por aquello digo que no hay periodistas, ¿no? Pero yo animo al público que entre en el canal de YouTube de Al Jazeera, que no es sospechosa de ser sionista ni pro-judía, sino más bien al contrario, porque parece que lo goza, y vea la infinidad de vídeos de combate en Gaza, donde no vas a ver un solo civil. Lo que vas a ver es a combatientes de Hamás o de otras milicias islamistas tendiendo emboscadas una y otra vez en cada lugar, en cada piso, en cada puerta, en todo Gaza. Entonces, eso es lo que hay, y eso se puede ver, eso, salvo que me vayan a decir que los vídeos están hechos con inteligencia artificial. Voy con Ricardo y después con Alberto. Ricardo. Yo quiero volver sobre una cosa que ha dicho Ignacio Zambrero que me parece muy pertinente, Sí. que es la cuestión de la prensa y de los medios. Creo que parte de lo que estamos viendo en Gaza responde también a un cambio en el ecosistema de la comunicación mundial, de la comunicación global, del papel de los medios de comunicación, del papel de los periodistas y del estatuto del propio periodismo como modo de acceder o como modo de aspirar a dar razón de lo que sucede, de la realidad. Creo que hay un perfil de activista que ha ido progresivamente ocupando el papel que tradicionalmente ocupaba el periodista, que en lugar de aspirar a contar lo que está sucediendo, aspira a intervenir sobre lo que está sucediendo en un determinado sentido. Y me parece, y estoy de acuerdo con Ignacio, en que a veces es difícil fijar los hechos. No me refiero únicamente a los datos, sino al relato de lo que realmente ha sucedido. Pero creo que lo que estamos viendo son las consecuencias, no tanto o no solo de que no entren periodistas, sino sobre todo de la transformación que se está experimentando en el periodismo. La aparición, hace ya años, de conceptos como el periodismo, como el periodista activista, el activista periodista, es decir, la cesión de la aspiración a explicar o a contar lo que está sucediendo en aras de una pretendida voluntad de transformar o de mejorar el mundo, o no digamos ya de tomar partido. Este es el contexto, esta es la acusación, no es el tema de hoy, pero creo que es pertinente traerla, que se formula contra Al Jazeera. Cuando se acuerda el cierre de las oficinas de Al Jazeera continúa informando acerca de la actualidad de Gaza, pero desde Jordania. Entran expertos israelíes, yo veo Al Jazeera, entran expertos israelíes que están en Israel, pero no hay corresponsales, no hay periodistas de Al Jazeera desplegados en la Franja de Gaza. Pero el gobierno de Israel aquí ha explicado, y ha dicho, no, es que lo que estamos asistiendo aquí no es a un ejercicio del periodismo,
es al activismo. Creo que esto es un problema. Creo que hay otro problema vinculado pero diferente. Ha habido casos en los cuales, con la cobertura del periodista, lo que había en realidad eran acciones de inteligencia. Captación de información, inteligencia de señales, inteligencia humana, utilización de credenciales de periodista para finalidades que no eran informativas. Y me parece que, y retomo algo que decía Ignacio, que a mí me parece muy valioso, me parece que parte de lo que los ciudadanos tenemos que exigir es que el periodismo sea periodismo, no activismo, no, digamos, intentos de intervenir sobre la realidad en aras de una pretendida vocación humanitaria que puede ser elogiable, que puede ser encomiable, pero que termina tergiversando o termina empañando lo que ha de ser una información que Ignacio Zembro escribía antes a propósito, si no recuerdo mal mencionabas el Líbano, que es contar lo que está sucediendo. ¿Crees, Ricardo, que ha habido un problema de cobertura mediática del conflicto Creo que lo que sucede es que el periodismo se está transformando en nuestro tiempo. Creo que la vieja idea que podía haber del periodismo como contar lo que está sucediendo respecto de acontecimientos que si no son objetivos, puesto que las personas no somos objetos, sino que somos sujetos, pero sí con una vocación de imparcialidad, ha ido cediendo en aras de ciertas formas de activismo. No cuestiono ahora mismo las intenciones, pero lo que describo es que la voluntad de activismo termina produciendo una distorsión o una interferencia en lo que ha de ser el relato de los Te voy a poner un ejemplo muy reciente, que a mí, de hecho, de una corresponsal de Radio y Televisión Española, conocida, no voy a decir el nombre porque no me apetece, retransmite como una supuesta noticia. Es un vídeo que circulaba ya previamente por las redes, por cierto, pero ella se pone sobre el terreno, no es en Gaza mismo, sino en una población cercana a Gaza, sí, donde también hay terroristas, claro, pero donde está también Hamas, claro. Allí donde es como una especie de cáncer, ¿no? Y entonces hay una fila de detenidos, de hombres varones en edad militar, todos. Detenidos, no es una fila inmensa, pero son menos de 100 individuos, y entonces se escucho a la corresponsal de Televisión Española: aquí están deteniendo a los hombres, a los gazatíes y no sé qué, arrancándolos de las plazas, arrancándolos de su trabajo, arrancándolos de las tiendas. Ese es el relato que estaba haciendo. Luego te ponías a averiguar qué ha ocurrido en esa población cercana a Gaza, y resulta que había sido una operación contraterrorista en donde habían encontrado una serie digamos, de refugios, de pisos franco, de armamento, de infiltrados y tal, y simplemente a esas personas que estaban en esas localizaciones las habían detenido. Ninguno tenía signos de maltrato, ninguno tenía un golpe, no había aspecto de tal, simplemente iban a ser interrogados, ¿no? Entonces, pero esa forma de transmitir, esa forma que pervierte lo que son los hechos, no permite informarse de lo que está ocurriendo allí. Es decir, está diciendo simplemente los han arrancado en ese lenguaje emocional, ¿no? Para revolver la víscera, ¿no? No estás informando. Estás, efectivamente, como dice Ricardo, tomando partido. Tomando partido, y además estás desinformando. Porque lo que tenías que hacer es averiguar exactamente qué es lo que está pasando en ese lugar cercano a Gaza. Tendrías que averiguarlo, ¿no? Buscar tus fuentes, informarte y no hacer la postal, la foto lacrimógena para reforzar el relato que todos sabemos. Antes de ir a lo que busca Netanyahu y a lo que busca el gobierno de Netanyahu, que también es interesante, le pregunto a Garín, y acudo a su sapiencia y a su conocimiento, ¿qué es Hamas? Es decir, para la gente que nos esté viendo, ¿qué es Hamas? ¿De dónde viene Hamas? ¿Por qué Hamas es elegido en unas elecciones? ¿Qué apoyo popular tiene Hamas entre la población de Gaza? La pregunta me parece bien traída al hilo de algo que ha comentado Ricardo, y recupero la idea que nos lanzaba Ignacio, la presencia o ausencia de periodistas que nos pueden informar de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al final creo que nos estamos quedando en las anécdotas, por terribles que sean, y sí hay hechos que conocemos. Y la pregunta de qué es Hamas es interesante. Hamas es una organización integrista islámica cuyo objetivo final es acabar con el Estado de Israel. Ya está. Desde su origen a finales de los 80, eso es el objetivo que está persiguiendo. Entonces sí que hay unos hechos manifiestos, que es que un territorio, parte de donde tiene que construirse el Estado de Palestina, a partir de 2005 fue completamente retirado la presencia con los israelíes, y por tanto solo quedaban palestinos en ese territorio y podía ser el germen de ese Estado palestino. Es el lugar donde en unas elecciones jamás logra el poder
en ese territorio, en Gaza, ese Hamás que ha existido desde 20 años atrás. El origen de Hamás podemos buscarlo donde queramos. Me da igual si en el origen puede haber una intencionalidad por parte de algunas autoridades israelíes de debilitar a Fatah como organismo único de control de la autoridad palestina. Han pasado ya medio siglo desde entonces. Yo no soy el culpable de lo que haya hecho mi abuelo. A ver si lo entendemos. Bien. Entonces, lo sorprendente está en que sí tenemos unos hechos, y es que hubo una parte de Palestina, que fue Gaza, donde los israelíes se retiraron por completo, que podía haber sido el germen de un Estado palestino, que lamentablemente cae en manos de Hamás esas elecciones, que provoca una guerra civil a continuación, donde Hamás acaba con sus rivales de Al-Fatah, y que a partir de entonces lo que han hecho ha sido buscar todas las estrategias necesarias para convertirse en esa fuerza capaz de llevar a cabo el programa maximalista de destruir el Estado de Israel. Entonces, ese es el hecho. Ese es el hecho. Después ya podemos entrar en anécdotas precisas y de nuevo, yo sé que Ignacio nos está trayendo cifras que posiblemente él tiene bien verificadas, pero por ejemplo, ¿cuántos niños han muerto? Si tenemos un muchacho de 16 años que está armado y dispara al ejército de Israel y posiblemente con cierta preparación, ¿es un niño o no es un niño? Claro, ahora el concepto de niño en Europa occidental lo hemos llevado hasta los términos absurdos. O sea, yo tengo un hijo de 16 años, es un tío más grande que yo y te aseguro que si me suelta una bofetada me tira al suelo. Entonces, sigue siendo un niño. Si está armado se considera combatiente. Eso es. Entonces, claro, de nuevo, no nos dejemos llevar por cifras que pueden llenar un titular, sino tratemos de entender los hechos. Y los hechos son, hay una organización Hamás que desaprovechó la oportunidad de un territorio que había sido el germen del Estado palestino, y enfrente hay un primer ministro de Israel que trata de mantenerse en el poder un día más, y lo está haciendo aprovechando esa circunstancia tan triste del 7 de octubre. Remontémonos a los hechos. Desde luego, Hamás en origen es una creación espontánea de un sector de los palestinos, pero nunca hubiese tenido ese desarrollo que ha tenido. Es decir, no se puede olvidar la historia, no podemos olvidar la historia. Nunca hubiese tenido ese desarrollo que ha tenido sin, en origen, la ayuda del Estado de Israel a través de sus servicios secretos para mermar la autoridad de Al-Fatah y, dificultar que haya un grado mayor de homogeneidad entre los palestinos. Y una vez que los israelíes empiezan a retirar esa ayuda o a, ser un poco más circunspectos, pero permiten que Qatar siga financiando, que tiene muchas afinidades con Hamás, porque en definitiva Qatar ha apoyado siempre a los hermanos musulmanes y Hamás se sitúa en la ideología de los hermanos musulmanes, sigue financiando durante años a los hermanos musulmanes con la autorización del Estado de Israel. Luego, por tanto, en el desarrollo y en el crecimiento de Hamás hay una clarísima complicidad de Israel. Por otra parte, hay que recordar que sí, que en 2005 Hamás ganó las elecciones, 2005-2006, ganó las elecciones no solamente en Gaza, ganó las elecciones por el número de escaños que tenía, ganó las elecciones en el conjunto. Y como nos pasa con frecuencia a los europeos y a los occidentales, cuando no nos gusta el resultado de las elecciones, no las reconocemos. Y por eso Hamás, que debería haber gobernado en Cisjordania, no pudo nunca gobernar en Cisjordania ni formar gobierno. En definitiva, quedó recluida en la franja de Gaza. Que Hamás tiene muchos pecados, no me cabe la menor duda, pero desde luego no olvidemos la responsabilidad de aquellos que la ayudaron a crecer, y son unos cuantos, empezando por el propio Estado de Israel. Y quería hacer un último apunte sobre el tema de la prensa. De verdad, primero, la prensa ha tenido dificultades para trabajar. Esto es una gran novedad también en la historia de Israel, dentro del propio Israel. Habéis citado el caso de Al Jazeera, yo también hablaría de una agencia como Associated Press, agencia de prensa norteamericana, que también ha tenido problemas. Esto sí que es absolutamente nuevo en el Estado de Israel, donde siempre ha habido una gran libertad de prensa, no solo para su propia prensa, sino para la prensa extranjera. Y no digamos ya las dificultades de acceso a Cisjordania, etcétera, etcétera, que también son una cierta novedad. Pero ahora volvamos a Gaza. Es decir, a partir del momento en que no se deja entrar a la prensa internacional tiene que recurrir, y así lo ha estado haciendo. Es más, no solo no se deja, sino que se destruyen por parte de Israel, y probablemente con cierta intencionalidad, las oficinas de Reuters en Gaza, las oficinas de AFP, la agencia francesa de prensa, en Gaza, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, esa prensa que quiere seguir teniendo vídeos, que quiere seguir teniendo imágenes, que quiere seguir
relatando lo que está pasando en Gaza, recurre a corresponsales locales. Y evidentemente un palestino que trabaja para Associated Press o que trabaja para Reuters, pues tiene una sensibilidad diferente, porque no solamente se está jugando él, el tipo, cuando se pone delante de la cámara en la calle, sino que se lo está jugando su familia. Y tiene evidentemente una sensibilidad diferente a la hora de contar las cosas de la que puede tener un corresponsal norteamericano o un corresponsal danés que entre en Gaza. Pero eso no se ha permitido. Ricardo. Yo quería volver un momento sobre cómo fue posible el crecimiento de Hamas, porque desde 2005 Hamas recibe apoyo de distintos actores internacionales, entre ellos la Unión Europea, y financiación de la Unión Europea que va dirigida a la Franja de Gaza y que termina utilizándose para fines torcidos. Lo que debería haber contribuido al bienestar de los habitantes de Gaza termina en cemento, en hormigón para los túneles, termina en alimentar una infraestructura de Hamas que se utiliza para atacar a Israel. Y creo que en este sentido hay una tragedia, una verdadera tragedia. La oportunidad que podía haber habido de que una vez controlaba Hamas ese territorio, creo que Ignacio Zambrero ha dicho con mucho acierto que hay una cuestión interna palestina, de esa primera década de los 2000, en que la Fatah es expulsado de la Franja de Gaza y Hamas queda en pleno control del territorio, y lo mismo sucede en Cisjordania, donde Fatah se hace fuerte con apoyo internacional, con apoyo de la Unión Europea en Cisjordania, y de alguna manera el territorio que había de ser de la autoridad palestina queda fracturado con dos agendas políticas diferentes, sujetos de influencias externas diferentes. Hamas recibe un apoyo de distintos estados, por ejemplo la República Islámica de Irán, en forma de armamento, de entrenamiento, de fondos, que apoya también en el norte de Israel a Hezbollah en la llamada estrategia del eje de resistencia, que consistía en rodear a Israel de distintos territorios con mayor o menor influencia desde Teherán, el Líbano, en el territorio controlado por Hezbollah, que no es todo el Estado, pero es una parte importante de él, la Siria en aquella época de el-Assad, la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, el Yemen, Irak, con las milicias del Mahdi, y finalmente Irán, con toda su potencia de cohetes, de misiles, etc. El eje de resistencia resulta quebrado, primero por la caída de Assad en Siria, después por las operaciones israelíes contra la infraestructura de Hezbollah y por los golpes que Hamas recibe en la Franja de Gaza. De tal manera que es verdad que Hamas ha tenido a lo largo de su historia, a pesar de que Hamas nace en 1987, en el contexto de la primera intifada, siguiendo el ejemplo de Hezbollah en el Líbano en el 82 y antes incluso de la Revolución Islámica de Irán en el 79, Hamas ha tenido muchos padrinos. ¿Qué ha terminado pasando? Hamas ha hecho del ataque a Israel el centro de su actividad política. Y hoy por hoy es que en la Franja de Gaza es prácticamente hacer nada. Es prácticamente imposible hacer nada sin contar con Hamas. Una pregunta. Incluido el periodismo, incluida la que información. no ha acabado haciendo, es que siempre ha sido. Sí, pero quiero decir que hoy por hoy el periodismo, la asistencia sanitaria, el suministro de alimentos, el suministro de combustible, el suministro energético, todo depende de Hamas. Claro, la pregunta que mucha gente se hará es, cuando vemos a Mahmoud Abbas, ¿qué autoridad tiene él sobre los palestinos? Nula. Ninguna, es una cuestión de Ni siquiera sobre Cisjordania, nula. Entre elevar un poco la animadversión de su propia población y en un Estado israelí y unos colonos que merman a diario su autoridad, Mahmoud Abbas hoy en día yo diría que es una especie de títere que está ahí sin ningún tipo de poder, excepto su entorno inmediato, pero más allá no. Javier. Me gustaría elevarlo un poco, porque yo creo que la parte técnica, que es extraordinariamente compleja, es decir, yo creo que a mí me interesa bastante, sobre todo, hacer alguna serie de reflexiones, ¿no? Lo primero, lo que me ha llamado la atención es algo que es muy preocupante, es de haber descubierto el antisemitismo que hay en Occidente. Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención, me ha sorprendido bastante. Yo sé que siempre ha existido, es decir, siempre lo ha habido, pero en esta ocasión me ha llamado especialmente la atención. Me llama la atención, por ejemplo, que Putin pueda sobrevolar tranquilamente París en su avión
y que Netanyahu no puede hacerlo. Me parece que eso es algo que debería incitar a una reflexión, ¿no? Es decir, que realmente Europa, ¿qué es Europa, ¿no? Es decir, ¿qué pinta Europa? ¿Cuál es el rumbo de Europa, ¿no? Es decir, tú, Netanyahu lo puedes detener si sobrevuela París, nos salen dos Rafale, le hacen aterrizar y lo detienen, pero Putin puede volar por encima de Madrid, por encima de Lisboa, por encima de donde le dé la realísima gana, ¿no? Es decir, ¿por qué? Si Putin no solo está matando lo que sabemos, está matando lo que no sabemos. Es decir, y ha declarado una guerra completamente motu propio sin haber sido atacado. Es decir, ¿Crees para ti, Javier, que digo que detrás de muchas críticas que se hacen a Israel y a la postura del gobierno israelí hay mucho antisemitismo? y antioccidentalismo. Yo creo que yo sinceramente hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y no voy a decirlo generalizando, pero sí básicamente me ha llamado mucho la atención en la izquierda esa especie de enquina con Israel, ¿no? Es decir, siempre me ha resultado sorprendente, ¿no? Es decir, esa dificultad, porque yo no he sido nunca muy pro-judío, es decir, la verdad es que lo miraba con bastante escepticismo muchas veces, ¿no? Hasta que me he metido a ver lo que pasaba, a intentar averiguar, a viajar y a estar un poco al corriente de lo que es la guerra moderna, lo que es la guerra urbana, lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y me he dado cuenta de que somos, sinceramente, es mi opinión, yo creo que Europa es un continente suicida, es mi opinión. Es un continente suicida incapaz de entender por encima de las cuestiones morales, esa moralina. Hay una moralidad que es muy selectiva también, hay que decirlo. Por encima de esas cuestiones morales es incapaz de entender el riesgo existencial. Lo que se está jugando. Lo que nos estamos jugando. Es decir, no solo Israel, lo que nos estamos jugando todos. Es decir, aquí esto no es... Es que es una guerra lejana, ¿no? Como decían también lo de Ucrania para mucho, incluso de la derecha, hasta la derecha a veces que dice cosas muy raras, ¿no? A mí lo de no me concierne de Ucrania, no me afecta a Ucrania, no tienen ni idea de que la geopolítica tiene que ver con geografía, pero tiene una dimensión global instantánea, tiene un efecto mariposa brutal. Es decir, además, el hecho de que, por ejemplo, Rusia, para que nos hagamos una idea, puede estar allí muy lejos de nosotros, pero bueno, ahora mismo está intentando tener una vía de acceso militar en Argelia. Es decir, entonces, si lo consigue mañana, estará a 300 kilómetros de Málaga. Entonces ya no estará tan lejos Putin, ¿no? Lo tendremos bastante más cerca. Esto funciona así, es dinámica la geopolítica. Pero yo lo que me llama la atención es decir, llegan unos tipos que han declarado que su fin y su sentido en esta vida, y casi en la otra vida que ellos creen, es acabar. Eso sí quieren hacer un genocidio con Israel. Es decir, digamos, es el motivo fundacional. Aquí no hay que andar discutiendo, si la ley dice esto, es el derecho internacional humanitario dice aquello otro, no, ellos mismos lo dicen. Entonces, claro, dicen, no es que Europa diga a veces que han votado mal los palestinos, ¿no? Como nos suelen decir a nosotros en Europa. No, este caso es distinto. En este caso es distinto por una cuestión puramente, no es que hayan votado bien o mal, es que, por ejemplo, en aquel momento a George Bush y a la Unión Europea dice, si lo que estamos buscando es una paz duradera en Gaza, claro, y resulta que el que va a gobernar es el gobierno de un partido que ha declarado que lo que quiere es matar a todo israelí que respire en esta tierra, dice, ¿cómo vamos a poder hacer ninguna negociación? Entonces lo que ocurre es eso, es decir, es una posición frontal a que gobierne unos tíos que no quieren saber nada de nada, es decir, más que matar y matar y matar. Entonces yo creo de verdad que lo que está ocurriendo en Israel debería hacernos reflexionar, porque, sobre todo por la distancia. Yo he tenido la desgracia de ver la guerra, he tenido la desgracia de ver cosas muy, muy duras y desde luego yo a veces he pensado, digo, uy, si esto viniera aquí, qué horror, ¿no? Es decir, pensando en mis hijos, pensando tal, pero claro, digo, pues ¿qué puede llegar? Es que puede ocurrir. El documental maravilloso de Mariupol, que es simplemente de un día estás yendo a Mercadona y el día siguiente en Mercadona ha volado. Bueno, ha volado con toda la gente dentro. Has abierto un tema que yo creo que también podemos comentarlo, es el asunto del antisemitismo. El antisemitismo radical. Karim, ¿tú crees que tras algunas críticas, algunas posturas, hay realmente antisemitismo? Bueno, yo que antes estaba debatiendo la semántica de los términos, el correcto sería antisionismo, que los árabes también son semitas, y ahí Ricardo me dará la razón. Entonces sería antisionismo. Pero apelo a lo que decía Ignacio sobre la historia. Uno de los problemas que tenemos con el antisionismo ha sido la simplificación que se ha hecho sobre la historia del Estado de Israel. Este tipo de leitmotivs que se repiten en muchas de estas manifestaciones, da igual que sea de la izquierda antisionista o de la derecha antisionista,
estas cosas de, es que desembarcaron cientos de miles de europeos del este rubios y con ojos azules en el año 47. No es cierto, no solamente es que No es verdad. las anillas puedan ser anteriores, sino que hay judíos que están allí desde tiempo inmemorial. Sí. Los ha habido, por pocos que fueran, siempre los han habido. Bien, es que Israel es un estado inventado en el año 47, sí, coño, tan inventado como Jordania en el 46, o Siria en el 45, o Líbano en el 43. O sea, todos los estados de esa zona son Vale. estados, porque todos eran La el idea, mandato británico, mandato francés, a su vez antes el Imperio Sí. otomano. Entonces, sí que es importante la historia, como decía Ignacio, y el problema está en que se ha simplificado de tal manera que buena parte del antisionismo se construye precisamente sobre ese relato simplificador, en el hecho de que consideramos que son gentes llegadas de la Europa del Este, absolutamente todos, impuestos manu militari en el año 47, arrebatando las propiedades de forma ilegítima. Sí que hubo matanzas por parte de organizaciones terroristas israelíes en el 48 contra comunidades palestinas. Del Yashim es la más conocida, pero lamentablemente también hubo por la otra parte. Bien, o ese tipo de cosas de, es que en el 48 no se crea el Estado de Palestina porque una parte se la come Egipto y la otra parte se la come Jordania. Y la Legión Árabe de Jordania no avanza más allá de la Ciudad Vieja porque el rey de Jordania ya tiene un compromiso con los israelíes de que sí les va a respetar, aunque él quiere quedarse con Cisjordania. Todo ese tipo de elementos históricos, y por eso digo que Ignacio hacía bien en apelar a la historia, el desconocimiento de esos elementos son los que nutren mejor el antisionismo, porque es muy fácil ser antisionista si en la televisión, la prensa lo que me ofrece es el tanque israelí, cuando las intifadas, por ejemplo, contra los niños tirando piedras. Sí. Entonces, es muy fácil, o sea, si desconozco lo que ocurre, es muy fácil tomar partido. Ese niño que tira piedras parece que es el ser inocente frente al tanque israelí que está avanzando. Otra cosa es entender por qué hemos llegado a ese punto. Y sobre todo, por qué después de los acuerdos de Oslo del año 93, cuando ya se sientan las bases de los pasos a seguir, descubrir que sí hubo parte de las autoridades israelíes, y Netanyahu es un buen ejemplo, que puso palos en las ruedas. Pero es que los palestinos se empecinaron en que en cada encrucijada que tenían, elegían siempre el peor camino. Ignacio, ¿para ti hay postura, como dice Garín, antisionista? Yo que ya tengo unos años y que peino muchas canas y que he vivido de pequeño en Europa, recuerdo que, bueno, pues cuando recuerdo alguna manifestación cuando era juzgado y al final fue ejecutado el anarquista Puig Antich en Barcelona, recuerdo manifestaciones en Europa de solidaridad con los presos en España, de manifestaciones antifranquistas. Y recuerdo a algún embajador de España, estoy hablando en tiempos de Franco, decir, no, es que estos que se manifiestan en la calle o este editorial en un periódico es antiespañol. No era antiespañol, era antifranquista, no es lo mismo. Bueno, pues aquí creo que es lo mismo. Hay que aplicar el mismo criterio. Quiere decir, ser crítico con Israel no es ser antisemita. Ya estoy de acuerdo que los palestinos son semitas y que no, pero en fin, para entendernos vamos a hablar de antisemitas. Ser crítico con Israel no es ser antisemita, en absoluto, no lo es. Se puede criticar a Israel sin ser antisemita. Y en ese sé que ha habido gestos en España y en otros países europeos, no por parte de los políticos. Yo en el lenguaje de ningún miembro del gobierno he escuchado nada antisemita, ni tampoco, incluso ni siquiera en algunos dirigentes que están más allá del gobierno en la izquierda. Pero es verdad que en las calles, en algunos sitios, ha habido pintadas, ha habido un amago que ha fracasado afortunadamente de atentado contra un restaurante propiedad de judíos en Madrid, ha habido pintadas en alguna sinagoga y por supuesto hemos visto muchas frases desafortunadas como mínimo en las redes sociales. Pero eso no son las autoridades, y yo creo que no se puede decir de ningún gobierno europeo hoy en día que sea antisemita. Y menos del español, y me gustaría mucho retomar el discurso del rey en Naciones Unidas, que me pareció un modelo en muchos aspectos, no solamente porque habló de masacre, que me pareció un término correcto, puede no hablar de genocidio y hablar de masacre, y dijo que aquello era repugnante lo que estaba sucediendo en Gaza, cosa que yo también comparto, pero me gustó también el discurso del rey porque recordó los vínculos históricos entre España e Israel, entre España, el pueblo judío, y especialmente con los sefardíes, herederos de aquellos judíos que fueron expulsados de España
por los reyes católicos. Somos un país que tiene históricamente una relación diferente con Israel, cualitativamente diferente con el pueblo israelí, y yo espero que pese a estos acontecimientos podamos preservarlas. Nadie pone en tela de juicio aquí, en el gobierno de España, que Israel tenga derecho a un Estado con fronteras seguras, que tenga derecho a vivir en paz y en prosperidad. Una breve antes de Ricardo. Yo sí que te cuestiono, Ignacio. Yolanda Díaz dijo desde el río hasta el mar. O sea, ahí está Frase eliminando. desafortunada. Pero ahí es la vicepresidenta del gobierno que está anunciando la eliminación del Estado de Israel. No es del PSOE, pero es una frase desafortunada. No, pero el miembro del gobierno. Yo no hablaba tanto de las autoridades que son bastante civilinas, ¿no? Es decir, no hay que decir, no hay que poner el dedo en la llaga más de lo necesario, pero evidentemente la calidad de los políticos y gobernantes actuales deja bastante que desear, por decirlo suavemente. Ese es otro debate. Bien lo sabes. Entonces, bueno, lo que ellos hagan en un momento dado, porque tengan un interés o tengan una postura o un asesoramiento, me parece muy bien. Yo lo que digo es que los incidentes contra judíos, que ciudadanos judíos en Francia o en París, o sea, han sido bastante numerosos, muy numerosos. En Australia han sido muy numerosos. Estoy hablando no de la autoridad, sino de, digamos, de la actitud, digamos, o de lo que aparece de repente en las sociedades, que no digo que sea mayoritario, pero hay que entender que no hace falta una mayoría para aniquilar un pueblo. Es decir, esa idea de que, por ejemplo, todos los alemanes se volvieron nazis, no. Basta con que haya una minoría mayoritaria para que determinadas voluntades se impongan, ¿no? Es decir, no creo que todo el pueblo chino quisiera que Mao matara a 55 millones de chinos, ¿no? Pero la mayoría fue completamente irrelevante. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, son cuestiones que hay que tener muy presentes. Yo veo bastante antisionismo, como queramos llamarlo. Es decir, un odio. Y hay una cosa que a mí me parece muy psicológica, es el arranque. Cuando se produce el progromo del 7 de octubre, la matanza, la masacre, que por cierto no la recordó el rey, hay una reacción popular de la gente, de gente que es antijudía o que muy pro-palestina, que viene a ser lo mismo, desgraciadamente en estos momentos, que arrancaba las fotos que habían puesto en las paredes y farolas de los secuestrados, ¿no? Niños, niñas, abuelos, abuelas y tal, y arrancaban las fotos. Y yo creo que las arrancaban. Es un gesto simbólico de una enorme carga simbólica. Yo creo que las arrancaban porque el progromo fue tan bestial, es decir, fue tan innegable, tan inescapable, que los que eran víctimas, que siempre habían sido dibujados como unas víctimas propiciatorias, de repente mostraron cómo eran verdugos también, ¿no? Y verdugos de una crueldad extraordinaria. Entonces yo creo que ese relato yo creo que básicamente de la izquierda, de que Palestina es la víctima e Israel es el verdugo, esa especie, digamos, de superioridad moral se vino abajo con aquella crudeza brutal, porque eran los propios vídeos que difundían los que habían cometido las tropelías felicitándose y verdaderas cosas de puro sadismo, ¿no? Y los arrancaron, ¿por qué? Porque no podían aceptar la realidad, la puñetera realidad, es decir, no ser pro-judío o antijudío, sino la realidad de las cosas, ¿no? Y yo creo que además, desde ese momento es cuando empieza a surgir el término genocidio, casualmente, ¿no? Todavía no hay ese número de bajas, ese número que se supone espantoso de muertes. Ya hay combates y evidentemente hay bajas civiles. Algún lugar, alguna instalación civil sufre daños, un hospital, que por cierto tenía un ala exclusivamente para Hamas. Y a partir de ese momento surge el término genocidio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan falaz todo lo de genocidio que se estaba difundiendo? Porque yo creo que surge precisamente porque para tapar la barbaridad que vio todo el mundo con sus propios ojos de lo que era también Palestina, o los palestinos, de lo que hacían también, para tapar necesitaban el mal de todos los males, es decir, necesitaban un mal supremo, la palabra máxima, el holocausto, el genocidio. Entonces, yo creo que desde el principio es un término falaz y sobre todo es anti-sionista o antijudío o como queramos decirlo. Antes de ir a Ricardo, decía Zempreno lo de los políticos y autoridades y demás. Yo es que lo recordaba y lo he buscado, por eso digo. El tuit que dijo Sira Rego, que es ahora ministra de Juventud e Infancia, el 7 de octubre del 23, dijo: Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio.
frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la franja de Gaza, es urgente defender el derecho internacional. O sea, no había ninguna palabra de condena al ataque de Hamas. Bien, pues matizo mis palabras, entonces eso Sí, no bueno, digo, abarca lo a podemos- lo que haya de izquierda del PSOE, pero digamos que los gobernantes, Sin ningún presidente del gobierno. el grueso del gobierno, la mayoría socialista del gobierno, no ha tenido ninguna palabra que pueda ser. Yo sigo poniendo en la mesa de que por qué Putin puede volar libremente y Que yo Netanyahu sepa, no, Putin no ha cruzado nunca España ni Francia, pero bueno, pero puede hacerlo perfectamente. que yo sepa no, pero bueno. No me vaya con ese debate, voy con él. No, no, que yo a sepa ver, sí. el antisemitismo tiene distintos periodos, ¿no? Hay un antisemitismo en la antigüedad, el antisemitismo medieval, pero el antisemitismo moderno se discute, surge en Francia, surge en Alemania, en todo caso en Europa occidental, tiene digamos, hay un antisemitismo en Europa oriental en el que ahora no voy a entrar porque es de una matriz diferente, ¿no? Pero tiene tres facetas. Hay un antisemitismo que se suele caracterizar como antisemitismo de derechas, que sería el de los nazis, etc. Y luego hay dos más. Hay un antisemitismo de izquierdas que comienza a cobrar forma, tiene algunos antecedentes en la década de los 30, ¿no? El judío, el que se presenta como plutócrata o como explotador de la clase trabajadora, pero el usurero, pero cobra fuerza después de la Guerra de los 6 días. Hay en la Unión Soviética una publicación que en su día fue muy influyente, una publicación satírica terrible que se llamaba Krokodiil, el cocodrilo, que presentaba caricaturas, por ejemplo, del judío como monstruo, como araña. Estoy recordando, por ejemplo, una en la que caracterizaban a Moshe Dayan deshumanizado como un insecto. En ese antisemitismo de izquierdas, de matriz soviética, la idea es, Israel se lo presenta como el Estado colonialista, imperialista, al calor de una doctrina política que había entonces, que era la doctrina Zhdanov, que planteaba que la Unión Soviética estaba del lado de la lucha anticolonial, de la lucha antiimperialista y de la lucha anticapitalista, y que por lo tanto Israel, siendo un Estado aliado de los Estados Unidos, solo después de la Guerra de los 6 días. Hay que recordar que cuando el Estado de Israel se proclama en 1948, la Unión Soviética veía al Estado de Israel como un aliado contra el fascismo, como un aliado del bloque oriental, ¿no? La doctrina Zhdanov apenas tenía unos meses. Esta idea de Israel como el Estado poderoso frente al débil, como el Estado colonial, como el Estado imperialista, ha tenido una gran capacidad de supervivencia y ha penetrado muy profundamente los marcos desde los cuales se analiza la realidad. Y luego hay un tercer tipo de de antisemitismo, que en Europa está muy extendido debido a la radicalización de ciertos sectores de las comunidades islámicas, que es el antisemitismo de matriz islamista. Es el antisemitismo que bebe de las fuentes de la revolución islámica de Irán hasta la caída del régimen de Assad, de las fuentes sirias, donde lo que se plantea es Israel tiene un proyecto colonial, Israel quiere acabar con los palestinos y por lo tanto la forma de oponerse a este imperialismo y este colonialismo es la lucha revolucionaria, y este es el planteamiento que habría detrás, por ejemplo, de la idea iraní de que hay que combatir al gran Satán y al pequeño Satán. El gran Satán son los Estados Unidos, el pequeño Satán sería Israel. ¿Qué es lo que ocurre? En Europa hay antisemitas, y en muchas de las manifestaciones y en muchas de las protestas que se hacen hay un elemento antisemita. Ahora bien, el antisemitismo se ha transformado. Pierre-André Tailleff, un intelectual francés, profesor, plantea que hay un nuevo antisemitismo y que el viejo antisemitismo que iba contra los judíos en Europa se ha transformado haciendo de Israel el judío entre las naciones, y que por lo tanto los viejos estereotipos, el judío deicida, el judío infanticida, el judío usurero, el judío violento, el judío que promueve guerras, se ha transformado en el Israel violento, el Israel infanticida. Hay un famoso incidente, el incidente Al-Dura, que un niño murió en fuego cruzado y se acusaba a Israel del tiroteo. El Israel que promueve guerras, que hace que otros libren guerras por él. Y este marco de análisis de la actualidad goza de una terrible buena salud. Y cuando vemos estas manifestaciones, antes Javier Venegas recordaba algunos de los incidentes, me parece que también los ha recordado Ignacio, de ataques contra sinagogas, de ataques contra judíos. Esto es lo que tenemos detrás. Claro, ¿esto quiere decir que toda la gente que critica a Israel es antisemita? No. No. Claro que no. Ahora bien. Bueno, de hecho, en el propio Israel también hay gente, ciudadanos israelíes, que muchos, cada vez más. Ahora de país democrático. Ahora bien, todavía. Creo que sí hay ciertos elementos que nos pueden permitir identificar el discurso antisemita. La deslegitimación sistemática de Israel.
la demonización, o sea, todo lo que el israelí hace es inhumano, y el doble rasero, la crítica de cosas que solo se le critican a Israel, pero que no se critican a otros estados, son algunos indicadores. Te pongo un ejemplo. En Sudán se está librando una guerra terrible, terrible, con un número de víctimas civiles espantoso. Apenas se habla de Sudán. Algo parecido está sucediendo en el Yemen. Apenas se habla de esto. Y creo que parte de la tragedia terrible del mundo árabe. Un famoso profesor, Fouad Ajami, escribió el atolladero árabe, ¿no? The Arab Predicament, la dificultad de los árabes, radica precisamente aquí. Ha habido una parte del sufrimiento árabe del que se habla y es razonable y es legítimo y es justo que se hable, pero hay otra parte del sufrimiento árabe que se silencia. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la corrupción en algunos países. Y creo que en este sentido, lo que hemos visto en los últimos años también ha cambiado la configuración, el juego de fuerzas. Durante mucho tiempo Israel estuvo aislado. Israel carecía de relaciones con el mundo árabe. Los primeros tratados de paz, Egipto, Jordania, los acuerdos de Abraham, relaciones que se establecen, existían ya unas relaciones informales, como era el caso, por ejemplo, de Marruecos, pero relaciones establecidas formalmente con Marruecos, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos, iban haciendo que Israel saliese de ese aislamiento respecto del mundo árabe. Justo antes de los atentados del 7 de octubre, probablemente todos os acordaréis, los que seguimos la actualidad y los acontecimientos del Oriente Medio, se hablaba de un posible establecimiento de relaciones con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí, donde están los santos lugares del Islam, las ciudades santas de Meca y Medina. Esto quedó desbaratado por los atentados terroristas del 7 de octubre. Y ahora mismo es muy difícil plantear un acercamiento como el que en aquel momento se veía. Vamos a ir cerrando y quiero ir un poco al qué pasará o qué creéis que pasará y qué papel juega en esto Netanyahu, sus pretensiones, el apoyo de Estados Unidos. Nos quedan 10-15 minutitos. O sea que, Garín, ¿tú qué crees que va a acabar pasando? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Qué pasará después de que se acabe esto? O sea, obviamente no tenemos una bola de cristal ninguno de los No cuatro. somos Rappel ninguno. De modo que lo que podamos decir no tiene por qué ser Sí. correcto. Ha señalado un punto importantísimo, Ricardo, en la Guerra de los 6 días, que es cuando Israel ocupa los territorios palestinos. Hemos de entender que previo a ese paso, si había un país en este mundo que estaba dispuesto a reconocer el Estado de Palestina, era Israel. O sea, en el 47-48 Israel hubiera reconocido muy gustosamente el Estado de Palestina. O sea, a lo mejor no había ningún otro país en el mundo que quisiera Palestina, Israel sí lo quería. Esta tendencia cambia con la Guerra de los 6 días cuando ocupan los territorios, cuando ocupan Gaza y Cisjordania. Y a partir de ahí ha sido la losa que han tenido los israelíes hasta hoy, que en gran medida fractura la sociedad israelí, porque es un eterno debate entre los intelectuales israelíes hasta qué punto tenemos que seguir estando ahí o no. Netanyahu estos días ha estado declarando que nunca querrá el Estado de Palestina. Afortunadamente Netanyahu, como todos, se va a morir. Entonces llegarán otros que tomarán otras decisiones y que puedan plantear la posibilidad de los dos estados. Yo personalmente apuesto por los dos estados viables. Porque, de nuevo, hubo una oportunidad perdida en 2005 cuando se retiran de Gaza y digamos que tienen un terreno de experimentación para demostrar que son capaces de salir adelante. Netanyahu decía, ya digo, estos días en Nueva York, ¿cómo vamos a permitir un Estado de Palestina en el cual tenga una frontera a unos pocos cientos de metros de Jerusalén después de lo que se han hecho el 7 de octubre? Bueno, hasta el año 78 su principal enemigo era Egipto. Era el país más poblado, mejor armado y el que más militarmente podía atacarle, y firmaron la paz, y desde la paz de Camp David ya han pasado unas cuantas décadas y han logrado que esa paz se mantenga. Entonces, sí que hay que buscar el camino hacia los dos estados. Nos puede parecer en el contexto actual muy complicado, pero lamentablemente en la historia de Israel y Palestina, momentos de gran tensión donde ha habido una cantidad de muertos importante han existido. Hay que esperar, claro, preguntábamos antes, Mahmoud Abbas, ¿qué pinta? No pinta nada y pinta todo. O sea, es el tipo que mientras esté ahí no hay otro. Y no hay otro interlocutor que pueda tener la cabeza de decir es el momento de sentarnos. Igual que Netanyahu llegaba acaparando la política de Israel desde los años 90. O sea, más allá de que ha estado en la oposición unas cuantas veces, ha estado muchas veces como primer ministro. Entonces, tiene que haber una nueva generación de políticos valientes que tomen dos decisiones clave. Una, por parte de Palestina, desmonte los campos de refugiados, lo que implica que acepto la creación del Estado de Israel. O sea, desmontar los campos de refugiados es la señal principal de que estoy dispuesto a aceptar a Israel, porque a los que viven los campos de refugiados de hace 4 generaciones les estoy anunciando que no van a volver a las tierras de sus ancestros, ¿vale?
Y dos, que por parte de Israel desmonten los asentamientos en territorios ocupados, que es un movimiento realmente complejo, porque hay ciertos asentamientos que se pueden desmontar, ¿vale? Por muy grandes que sean. Maladumim, camino de Jericó, se puede desmontar. Pero claro, Israel hay ciertos puntos dentro de Cisjordania que no está por la labor de soltar. ¿Qué hacemos con el área de Masada? ¿Qué hacemos con el área de Erodium, que para los israelíes es parte de su historia, ¿no? Y que tendrían que ceder a Cisjordania? O sea que hay elementos todavía de disputa, pero la solución pasa por una generación de políticos que sean capaces de entender que sí o sí solo con 2 estados podrían conseguir la solución, con una paz que ya han logrado con otros vecinos. Y ahora están hablando de la posible paz con Siria. Lo último que ha dicho Trump ha sido que, digamos, intentar frenarle un poco las ideas expansionistas que tiene Netanyahu con esto de Cisjordania. O sea, que él no va a permitir o no va a tolerar. No sabemos si esto lo cambiará o no. No va a tolerar que se anexione Cisjordania. Ignacio, ¿tú qué crees que pasará? Pero vamos hacia un futuro negro, es lo único que sé, muy, 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 muy negro. Sí, ha dicho esto Trump, pero bueno, al mismo tiempo está permitiendo que no solamente que continúe la guerra en Gaza, es el único que tendría capacidad de pararla, sino que haya un constante intento de Israel de no solo aniquilar a una parte de la población, sino además de expulsarla. El problema es que por ahora no tiene dónde expulsarla. Ya le gustaría que Egipto colabore en esa tarea, pero por ahora no ha colaborado. Bueno, yo creo que la solución de los 2 estados por la que tantos países están apostando con el reconocimiento de Palestina es un gesto bonito y simbólico, pero está cada día menos a nuestro alcance. Por muchas razones, yo diría fundamentalmente, porque Israel no solo está arrasando Gaza, que no sé, que tardaría años en reconstruirse, sino que está poco a poco no anexionándose formalmente de Cisjordania, sí se anexionó Jerusalén Este, pero anexionando parte de Cisjordania a través de los asentamientos de población israelí, de los asentamientos de población judía. Hoy en día es como una especie de piel de pantera llena de manchas en Cisjordania y cada vez más en manos de Israel. Por tanto, tampoco ahí no hay posibilidad de construir hoy en día 2 estados. Por eso yo creo que el futuro es muy negro. Decía antes Ricardo que bueno, que hay otros conflictos muy graves de los que se habla menos, efectivamente, y ponía el ejemplo de Sudán, del conflicto en Sudán, pero es que hay 2 conflictos en los que Occidente está directamente implicado, que es el conflicto entre Israel y Palestina y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y por eso hablamos de estos conflictos, aunque en otros lugares del mundo pueda haber todavía más muertos. Y lo que sí está viendo la opinión pública, no digo los gobiernos, la opinión pública de gran parte de lo que antes se llamaba el tercer mundo, y desde luego la opinión pública del mundo árabe, del mundo islámico, es que los occidentales tenemos una doble vara de medir. Una, cuando Putin agrede e invade a Ucrania, y otra cuando Israel lleva a cabo una respuesta absolutamente desproporcionada en Gaza. Y eso traerá consecuencias a medio y largo plazo, sin lugar a dudas que traerá consecuencias. Yo no sé cuáles son, pero desde luego no apuesto mucho por la supervivencia a medio plazo o a largo plazo de unos cuantos regímenes árabes que rodean a Israel o que incluso que están un poco más alejados, pero que también han, digamos, hecho pachas o han ayudado o colaboran o tienen una estrecha relación con Israel. Javier. Yo sí lo veo negro, pero no negro porque Israel vaya a tener mayor control sobre el territorio. Es decir, eso no tiene por qué ser negro per se. Es decir, yo veo... Legal por de pronto, pero bueno. Bueno, sí, bueno, legal. Sí, ilegal, claro. Es ilegal, claro. Es ilegal 50.000 combatientes emboscados en Gaza, es ilegal también. Lo que yo sepa sobre eso todavía probablemente no esté bien, pero no hay ninguna resolución de Naciones Unidas sobre... No, casualmente no hay ninguna resolución, porque no existe una autoridad... En 1967 un montón de resoluciones. Se llama guerra... No de la Asamblea General, hablando yo. Del Consejo de Seguridad que Israel ha incumplido. La lista es larguísima. Sí, permíteme. Estamos hablando de lo que se llama una guerra asimétrica, a ver si entendemos al final lo que significa ese término, ¿no? Es decir, si usted está aplicando las mismas reglas, estamos pidiendo a Israel, ni más ni menos, que juegue al ajedrez, mientras al adversario consentimos que tire el tablero. ¿No era una democracia? ¿Eh? ¿No era una democracia Israel? Sí, pero estamos hablando, es decir, si puedo hablar... Sí, que termine Javier. Estamos exigiendo, en una guerra completamente bestial por parte yo creo planteada en forma bestial por Hamás, es decir, estamos tratando a Israel como si fuera, no sé, el leproso de Occidente, ¿no? Y yo creo que eso va a tener consecuencias. Por supuesto que va a tener consecuencias, en eso estoy de acuerdo. Va a tener consecuencias. Yo creo que el tercer mundo, eso que llamamos tercer mundo, que ya de tercer mundo tiene menos,
o China o cualquier otro régimen que desafía abiertamente, de forma declarada, por ejemplo, que los derechos humanos que imperan en las Naciones Unidas es un invento occidental y que por lo tanto ellos no tienen ningún interés en respetarlos, que ellos tienen otro tipo de conciencia, otro tipo de sentido del mundo, ¿no? Eso lo dice, por ejemplo, un país tan legal como China, ¿no? Un país súper legal. Yo creo que vamos a tener un problema muy grave en Occidente, y lo estamos teniendo. Lo estamos viendo, sobre todo, cómo en una situación extremadamente delicada, extremadamente compleja, muy peligrosa, muy violenta, estamos viendo cómo a nuestros gobernantes europeos les tiemblan las piernas directamente. Y le tiemblan las piernas no por ningún tipo de convicción, no vamos a ser ingenuos de que amen la paz y la vida de los palestinos. Creo, tengo que ser así de crudo, me parecen unos cínicos redomados, ¿no? Es decir, les da igual, es una cuestión de oportunidad. Entre otras cosas porque hay que reconocer que en la propia Europa existe una influencia creciente islámica. Es decir, hay y además, como digo, no hace falta ser mayoría, sino ser muy activo. Lo hemos visto en las manifestaciones pro-palestinas. Realmente había momentos de extremada violencia que no venían precisamente por hombres caucásicos con los ojos azules, como decían, y que están ahí, que nuestros gobernantes tienen miedo. Son gobernantes que no miran más allá de los 4 años de una legislatura, ven lo que hace Israel y les resulta, lo haga Netanyahu o en otras ocasiones, da igual, y les resulta completamente como algo pavoroso, ¿no? Porque no lo pueden comprender y tienen miedo. Nuestras sociedades son sociedades, básicamente, sociedades que están asentadas sobre el miedo, sobre el terror. Es unas sociedades que viven mirando en el corto plazo, que miramos mucho lo nuestro, y que miramos hacia lo de Israel como si de repente alguien hubiese abierto la puerta del infierno cuando no es más que el mundo real que nos rodea. Es decir, el mundo funciona así. Podemos pensar que el derecho internacional está muy bien y a mí me parece un gran avance, pero pensar que el mundo funciona en base al derecho internacional humanitario es ser absolutamente tontos. Entonces, en ese sentido, yo no sería tan extremadamente duro con Israel, porque como diría, para una vez que le voy a dar la razón a Pérez Reverte, como diría Pérez Reverte, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Ricardo, tengo 2 minutos, me quedan. Mira, yo coincido en el panorama terrible, ¿no? Que sea... Esperanzador no es el panorama. Lo que pasa es que, mira, hay que ver lo que está pasando en las dos sociedades, ¿no? En la sociedad israelí, por una parte, los sectores más partidarios de un endurecimiento de las posturas, estoy pensando, por ejemplo, en Ben-Gvir, en Smotrich, en la gente de la cual ahora mismo depende de Netanyahu para mantenerse en el poder, no confían en la solución de los dos estados. Creo que la solución de los dos estados ahora mismo es más un espejismo o una aspiración ideal, pero poco realista, ¿no? Pero hay que pensar también lo que pasaría en la autoridad palestina. Ahora mismo estos acontecimientos dan a Hamas una fuerza como resistente, como el único capaz de enfrentarse con Israel, que probablemente si hubiera elecciones en la Franja de Gaza, Hamas ganaría, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, Hamas ganaría en aquello que quedase de la autoridad palestina. Creo que hay otra cosa muy preocupante. Estamos asistiendo al colapso del orden surgido después de la Guerra Fría, que tenía la idea de un orden internacional basado en reglas. Es verdad que este proceso no empezó con los atentados terroristas del 7 de octubre. Esto comenzó mucho antes. Esto comenzó cuando nociones como la de soberanía, como la de la seguridad de las fronteras, empezaron a ir cediendo en aras de otras. No sé lo que va, es muy difícil decir lo que va a venir, pero creo que tenemos que aceptar que parte de lo que nosotros dimos por supuesto, todo lo que creímos que era sólido hace 10 o 15 años, se está resquebrajando. Y en ese contexto, termino con esto, el papel de la Unión Europea es menguante, es cada vez menos influyente, tiene cada vez menos capacidad de actuar. Bueno, la última y nos vamos. Nobel de la Paz, Pedro Sánchez, ¿estamos de acuerdo? ¿Ahí hay unanimidad o...? Hombre, no me digas estas cosas. Pero yo creo que hay todavía menos unanimidad con Trump, ¿no? Pues es verdad, pero es que él mismo, Trump, dice que él quiere... Bueno, él se postula. Decatamos... Yo de menos unanimidad también discrepo. Oye, es decir, yo creo estar a la par, ¿eh? Yo creo que sería... Yo creo que darle el premio Nobel de la Paz a Pedro Sánchez sería algo verdaderamente estratosférico ya. Se haría otro programa. ¿Otro programa? O sea, haría falta una serie de programas. Garín, ¿tú lo ves o no? Nobel de la Paz, Pedro Sánchez... Ninguno de los dos, ni a Pedro Sánchez ni a Trump. También se lo dieron a Barack Obama, o sea que...
Nobel de la Paz, me refiero, ¿no? Sí, sin... Sin mal lado. Pero si hiciéramos un programa Igual sobre los discutible, Nobel de la ¿vale? Paz, es que si hiciéramos un programa sobre los que han recibido el Nobel de la Paz, A mí me interesaban los de ciencias, pero ahora ya veo que tampoco. Ahora ya ni los de literatura, ¿eh? No, a mí siempre me gustaban mucho los de ciencias, me parecía que eran los que de verdad tenían ¿Algún Nobel de literatura os unos gustaba? méritos enormes. Nobel de literatura, Dylan, ¿nos gustó el Nobel o tampoco? Es Ni peor, siquiera- es peor de Echegaray para no darse a Predigal 2. O sea, estamos hablando de algo que ocurría hace 130 años, o sea que tampoco es... Bueno, quiere decir que hace 130 años la cosa ya estaba mal. no, que el premio Nobel ya era una cosa compleja. Ya era una cosa discutida. Ignacio Zembrero, muchas gracias, Ignacio. A vosotros. Ricardo Ruiz de la Serna, gracias, Ricardo, por venir. Javier Venegas, gracias por venir. Un placer. Y don Alberto Garín, digo don porque como es de la casa, yo le trato de referencia. Gracias, Alberto, por venir. Gracias a ti. Si han visto esto, ha sido gracias al trabajo de Iván Valencia y de Héctor Jordana. Próximo domingo, 9 de la noche, más Contrapoder. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós, adiós, adiós.